El aire en la bodega 4 Gamma sabía a cobre masticado. Era el sabor de la estática de la disformidad, depositándose en la lengua como una capa grasienta, un sabor que no se podía escupir. El capitán Michael Kreff caminaba a través de la penumbra parpadeante de emergencia. Cada paso resonaba en su cuerpo con una tensión seca y desagradable. Su piel, dura y turbia como pergamino viejo, se resistía al movimiento. Bajo el caparazón negro de su armadura, en el pliegue del codo izquierdo, la carne se abrió con un crujido silencioso. No hubo sangre, solo una ícor grisácea y un destello de dolor agudo y aleccionador. Michael ni siquiera perdió el paso. El dolor era útil. El dolor le recordaba que todavía estaba hecho de materia y no de esa herejía que aullaba ahora tras la compuerta hermética. «Abrir esclusa», dijo a su perla de box. Su voz era plana, desprovista de entonación, instrumental. «Capitán, las lecturas de la carga 734 son críticas», craspitó en su oído la voz del servidor observador. «La temperatura está cayendo. Se ha registrado escarcha en los mamparos. Él canta, señor. He dicho, abrir esclusa». Los pesados cierres metálicos resonaron como los cerrojos de un rifle gigante. La neumática exhaló una nube de aire viciado y las hojas de la puerta se deslizaron hacia los lados. El sonido golpeó de inmediato. No era un grito, era un aullido que se transformaba en un chillido vidrioso que hacía doler los dientes. En el centro de la celda, acurrucado en el suelo, había un hombre, o lo que antes había sido un hombre. Carga 734. Varón, 30 años estándar. Ahora sus venas se habían hinchado como cordones negros, y de sus ojos y boca manaba una luz blanquecina, fría como el fondo del océano. A su alrededor el aire temblaba, y la escarcha cubría realmente las paredes, formando patrones que provocaban náuseas. «¡Están aquí!», gritó el psíquico alzando la cabeza. Su rostro era una máscara de éxtasis. «¿Los oyes, carcelero? ¡Ángeles! Cantan desde detrás de los muros. La luz dorada está tan cerca». Michael cruzó el umbral. Sus suelas magnéticas se adhirieron a la cubierta con un golpe sordo. No sentía miedo. Su enfermedad, su piel de cristal, había cauterizado la capacidad de sentir miedo, dejando solo la fría mecánica del deber. «No hay ángeles», dijo Michael. Activó su maza de choque, pacificadora. El arma zumbó con un bajo profundo y gutural, ahogando el chillido del psíquico. Solo existe el trono y el silencio. El psíquico se convulsionó. Una ola invisible golpeó el pecho del capitán, intentando arrojarlo hacia atrás. Michael se tambaleó. Una nueva grieta corrió como una serpiente por sus costillas. Gruñó, superando la resistencia del aire, que se había vuelto espeso como gelatina. La racionalización funcionó al instante. Esto no es magia. Es simple física.
presión, superar. Dio un paso, otro más. El psíquico extendió los brazos y la luz de sus ojos se volvió cegadora. «Ellos nos salvarán», chilló el hereje. «El no ser es misericordia». «La misericordia soy yo», respondió Michael. El golpe carecía de elegancia. Fue el movimiento de un pistón. La pesada cabeza de la maza, rodeada de un halo de descargas eléctricas, se desplomó sobre la clavícula del psíquico. El crujido húmedo del hueso sonó más fuerte que el aullido. La luz en los ojos del 734 parpadeó y se apagó. El psíquico cayó como un saco, boqueando en busca de aire, pero Michael no se detuvo. El reglamento exigía su presión total. El segundo golpe fue a las piernas, el tercero al plexo solar. El silencio llegó instantáneamente. La escarcha de las paredes comenzó a derretirse, convirtiéndose en agua sucia. El psíquico yacía inmóvil, gimiendo, transformado de nuevo de un conductor de energía disforme a un trozo de carne rota. Michael se enderezó. Su respiración era pesada, sus pulmones resollaban. Sentía cómo bajo la armadura, en su espalda, la piel rota se abría cada vez más, exigiendo grapas. Pero sus manos no temblaban. Se limpió la sangre del visor, sin saber si pertenecía al hereje o a él mismo, e introdujo una entrada en el diario. Sujeto pacificado, sin bajas, gloria al trono. Clic. El sonido fue húmedo y mecánico al mismo tiempo, similar a como se rompe un hueso de pollo envuelto en una toalla mojada. Al sonido le siguió una vibración sorda y tirante que repercutió en la columna vertebral. Michael no se estremeció. Estaba sentado en el borde de la mesa de operaciones, encorvado, con las manos apoyadas en las rodillas. Su mirada estaba clavada en una mancha de óxido en el suelo metálico, parecida al mapa de algún mundo olvidado. «Otra más», murmuró una voz a su espalda. «Aguanta, capitán. Se te ha abierto un cañón entero aquí». El adepto cirujano Arbus no destacaba por su delicadeza. Trabajaba con una grapadora cutánea industrial, una herramienta más apropiada para coser sacos de lona con almidón de cadáver que para carne viva. ¡Clic! Michael sintió cómo la fría grapa metálica entraba en su espalda, uniendo los bordes de la grieta. No había dolor en el sentido habitual. Las terminaciones nerviosas de su espalda se habían atrofiado hacía tiempo, cediendo su lugar a algo diferente, un entumecimiento frío y vidrioso. Profundidad de la ruptura, 12 milímetros, constató Arbus. El aire olía a ozono por la herramienta y al olor agrio y químico de tabaco barato. El cirujano fumaba directamente durante el procedimiento. Los tejidos no sangran, se desmoronan. Míralo tú mismo. Un manipulador metálico que salía del hombro del tecnoadepto le tendió un espejo a Michael. El capitán alzó la vista. El reflejo era turbio. Su espalda presentaba el paisaje de una catástrofe. La piel,
antaño pálida, había adquirido ahora el color y la textura de un vidrio viejo y sucio. Era semitransparente. Bajo ella se adivinaban cordones grises de músculos desprovistos de vida. A lo largo de la columna se extendía una fractura reciente, ahora toscamente cosida por una hilera de grapas oxidadas. Recordaba las marcas en la piel de un monstruo de Frankenstein. «Es necesario para el servicio», dijo Michael. Su voz sonaba hueca en el estrecho compartimento. «Es necrosis, Michael». Arbus dio una calada a su varilla del hoyo, soltando un chorro de humo grisáceo a la cara del paciente. Su ojo orgánico estaba rojo por la falta de sueño, mientras que el cibernético zumbaba, enfocándose en la herida. Tu alma intenta escapar. Se repliega hacia adentro como un caracol al que han echado sal. Vas con demasiada frecuencia al sector del silencio. Alguien debe comprobar los puestos. Tienes servidores, tienes cámaras de Vox. Los servidores no tienen voluntad. Las cámaras se ciegan con las interferencias de la disformidad. Solo un humano puede garantizar la seguridad. Arbus rió roncamente, dejando la grapadora sobre una bandeja metálica. El sonido del metal contra el metal fue demasiado fuerte en el silencio de la enfermería. «Seguridad», se burló el cirujano. «Colgamos en las tripas de un demonio, separados de la agonía eterna por una capa de plastiacero del grosor de un dedo, y tú hablas de seguridad. Te estás convirtiendo en una estatua, capitán. ¿Sabes qué le pasa al vidrio bajo presión? No se dobla, estalla». Michael guardó silencio. Comenzó a vestirse. Primero, el acolchado suave impregnado de antiséptico. Después, el caparazón negro y estriado de la armadura con el escudo de la Liga de las Naves Negras. Una calavera atravesada por un rayo. La armadura ocultó la deformidad, devolviéndole la forma de un hombre, la forma de un guerrero. La racionalización funcionó habitualmente, como un cerrojo engrasado. Mientras pueda sostener un arma, la forma de mi cuerpo no importa. Las puertas de la enfermería se abrieron con un siseo. En el umbral estaba el soldado Cale. El muchacho parecía como si la gravedad en esta nave fuera el doble de fuerte para él que para los demás. Su uniforme le colgaba como un saco, y su rostro estaba pálido, con un tinte amarillento. En las manos sostenía 2 vasos humeantes de recaf. «Capitán». Cale se enderezó intentando imitar la postura reglamentaria, pero sus manos temblaban y el líquido oscuro salpicó por el borde, quemándole los dedos. Ni siquiera hizo una mueca. «Descanse, soldado», lanzó Michael, ajustando los fijadores de sus brazales. Cale dio un paso hacia adentro, y Michael notó un sendero oscuro que corría desde la fosa nasal del soldado hacia su labio superior. Sangre fresca. «¿Has olvidado tomar los coagulantes otra vez, Cale?», preguntó Michael quitándole el vaso. El muchacho se limpió apresuradamente la nariz con la manga, esparciendo la mancha roja por la tela gris del uniforme. «Negativo, señor. Tomé doble dosis. Es solo que...» titubeó. Su mirada se desvió hacia Arbus,
que limpiaba con interés sus herramientas con un trapo. «Es solo que hoy el bullfondo está más alto de lo habitual, señor. La cabeza me estalla. El fondo». Así llamaban los novatos a esa sensación. El zumbido psíquico de 5000 psíquicos en las bodegas, mezclado con el vacío absoluto y antinatural que emanaba de las cubiertas de las hermanas del silencio. Esa presión volvía locos a los débiles en una semana. Cale llevaba aguantando ya un mes. «Bebe», ordenó Michael, señalando el recaf. «Ayudará». El líquido era amargo como la hiel y caliente. Michael dio un sorbo, pero no sintió el sabor. Su lengua, al igual que su piel, estaba perdiendo sensibilidad. Arbus se acercó a ellos, sus piernas mecánicas repiqueteando en el suelo. Agarró a Cale por la barbilla sin ceremonias, girando su rostro hacia la luz de la lámpara de lúmenes. «Pupilas dilatadas. La red capilar está estallando», constató el cirujano con el tono con el que se describe un motor defectuoso. «Tu cerebro intenta hervir y salir por las orejas, chico. Tu lugar no está en una nave negra. Deberías estar cultivando tubérculos en algún agrimundo, donde el evento más aterrador sea una sequía». «Sirvo al emperador», replicó Cale, zafándose del agarre del adepto. En su voz sonó un resentimiento infantil que allí, en el vientre de la eterna aflicción, parecía ridículo. «El emperador necesita leña para la hoguera, no niños llorones», atajó Arbus. Michael dejó el vaso vacío sobre la mesa. El sonido fue seco. «Suficiente, adepto. Nos vamos». Se dirigió a la salida, esperando que Cale lo siguiera. Pero en la puerta se detuvo. La mirada de Arbus taladraba su espalda, exactamente en el lugar donde bajo la armadura se ocultaban las grapas metálicas recientes. «Hablo en serio, Michael». La voz del cirujano perdió la burla, volviéndose baja y dura. «Te remiendo hoy, te remendaré mañana, pero el proceso se acelera. Tu carne se rechaza a sí misma». Arbus hizo chasquear una pinza, apretando la última costura en un trozo de piel sintética con el que practicaba. «Crees que eres un escudo, Michael, pero te estás convirtiendo en una urna para tus propias cenizas. Y un día, cuando choques con algo real, simplemente no podré pegarte de nuevo. Te desmoronarás». Michael no se volvió. Dio un paso hacia el pasillo, donde el aire olía a aceite de máquina y a un miedo lejano e infinito. «Cuando eso ocurra», Arbus lanzó por encima del hombro, «simplemente bárreme en un recogedor y tírame por la esclusa». Las puertas se cerraron, aislándolos de la única persona en la nave que se atrevía a decir la verdad. Delante estaba el pasillo que llevaba al puesto de monitoreo, y Michael sentía cómo con cada paso el vidrio en su interior se endurecía, preparándose para un nuevo golpe. El nodo logístico de la cubierta Omicron recordaba no a un centro de mando, sino a las entrañas de un gigantesco reloj mecánico. El aire aquí era seco y caliente por el calor de cientos de cogitadores en funcionamiento.
Michael estaba de pie sobre el terminal principal. Frente a él, conectado con cables directamente a la nuca, estaba sentado un servidor lector. Era un cuerpo corpulento y flácido, desprovisto de piernas. No eran necesarias, ya que el torso estaba soldado a una silla de bronce. Los labios de la criatura se movían sin sonido, leyendo los flujos de datos que corrían por las pantallas, y por la comisura de la boca goteaba una saliva viscosa sobre el teclado. «Informe del sector de contención», ordenó Michael. El servidor se sacudió. Sus dedos, terminados en estiletes de latón en lugar de uñas, corrieron por las teclas con la velocidad de una ametralladora. Bloque alfa, 500 unidades. Estado, estasis estable. Bloque beta, 2000 unidades. Estado, sedación activa. Consumo de almidón de cadáver normal. Mortalidad, 0,3% por turno, dentro del margen de error admisible. Michael asintió. Las cifras tranquilizaban. En el caos de la disformidad que rugía tras el casco de la nave, solo la aritmética seguía siendo una isla de estabilidad. El reglamento es orden. El orden es supervivencia. Extendió la mano hacia la infotableta para confirmar el resumen, pero su dedo se detuvo sobre la runa «Aceptar». «Repetir datos del bloque alfa», pronunció lentamente. El servidor emitió un sonido chirriante, similar al rebobinado de una cinta. Bloque alfa. Lista nominal. 500 unidades. Existencia física. 488 unidades. Michael sintió como una aguja fría se clavaba en su nuca. 12 psíquicos de nivel alfa. No eran simples unidades. Cada uno de ellos poseía un poder capaz de quemar una ciudad. La desaparición de uno solo era una emergencia de nivel tribunal. «¿Dónde están los que faltan?» La voz del capitán se volvió dura como un latigazo. Runas verdes fluyeron por la pantalla como una cascada. Entrada de diario 44 Gamma. Retirados para interrogatorio. Iniciador. Vigilante Valeria. Orden Anátema Psicana. Hora de extracción. Hace 26 horas estándar. Estado de devolución. Negativo. Michael exhaló entre dientes. Las hermanas del silencio. Ellas eran la ley en esta nave, por encima de cualquier capitán de la guardia. Pero el protocolo de seguridad estaba escrito con la sangre de miles de millones. Un psíquico extraído de estasis debía ser devuelto o ejecutado en un plazo de 2 horas. 26 horas era una locura. Pulsó el botón de enlace Vox en la consola. Puesto de guardia del sector del silencio. Informen de la situación. En respuesta, el altavoz escupió solo un crujido de interferencias. Ruido blanco, a través del cual se abría paso un zumbido extraño y rítmico, parecido a la respiración de una bestia dormida. ¿Interferencias disformes? ¿O sabotaje? Michael miró a su alrededor. El soldado Cal estaba en la entrada del nodo, cambiando el peso de un pie a otro. Parecía un poco mejor tras la dosis de estimulantes, aunque sus ojos
seguían moviéndose inquietos. —¡Cale! —bramó Michael. El chico dio un salto y se puso firme como una cuerda. —Aquí, señor. Michael se acercó a él, alzándose sobre el recluta como una roca negra. El enlace Vox con el sector del silencio está muerto. Necesito confirmación visual. Ve a la esclusa 7Z. Es la frontera de su territorio. Los ojos de Cale se abrieron de par en par. En ellos salpicó un miedo primigenio. El sector del silencio era un lugar maldito para cualquier persona con alma. Incluso estar junto a la esclusa significaba sufrir ataques de náuseas y terror pánico. —Señor, ¿tengo que entrar? —No. Michael puso una mano con guantelete sobre el hombro del chico, pesada, pero, según le pareció, tranquilizadora. Bajo ningún concepto cruces el umbral del Sanctum Nullius. Simplemente contacta con la hermana de guardia a través del intercomunicador de la esclusa. Averigua por qué no se ha devuelto la carga. Y vuelve corriendo. —Sí, señor. A la esclusa y vuelta. Cale tragó saliva, se ajustó la correa del rifle láser y se dio la vuelta. Michael lo miró hasta que la espalda del soldado desapareció en la penumbra del pasillo. Michael volvió a las pantallas. Comenzó la espera. El tiempo en la nave negra se arrastraba como alquitrán. Los segundos goteaban en el silencio, interrumpido solo por el zumbido de la ventilación y el claqueteo del servidor. 10 minutos. Cale debería haber llegado al ascensor. 15 minutos. Descenso a la cubierta inferior. 20 minutos. Debería estar en la esclusa. Michael activó el canal personal de comunicación. Cale, informe de estado. Silencio. Solo estática, ahora más espesa, húmeda. A través del crujido, a Michael le pareció oír un susurro. No palabras, sino sonidos parecidos al roce de arena sobre vidrio. Soldado Cale, responda inmediatamente. Es una orden. Nada. Michael sintió como su vieja conocida, la racionalización, empezaba a fallar. El box se ha roto. El blindaje de los mamparos es demasiado grueso. Simplemente está esperando respuesta de la hermana. Cambió el terminal a biomonitoreo. En la pantalla se iluminó la lista del personal del escuadrón. Aurum 9. Nombre: Soldado Cale, Jeremiah. Pulso: 110. Nivel de cortisol: crítico. Ubicación: aproximación al sector del silencio. —Está vivo —susurró Michael, apretando el borde de la consola hasta que el metal chirrió. Solo está asustado. Los indicadores de pulso saltaron a 180. Era un ataque al corazón, o un terror que sobrepasaba los límites de la comprensión humana. —¡Cale! ¡Sal de ahí! —gritó Michael al box, olvidando la subordinación. En la pantalla, las cifras del pulso se congelaron en la marca de 200. Y luego no cayeron a 0. No mostraron la línea de la muerte. La pantalla parpadeó. El servidor, conectado al GIMOM sistema, de repente emitió un alarido agudo y ladrador y se sacudió en convulsiones. De sus oídos
brotó una sangre negra y aceitosa. Michael miró la pantalla horrorizado. La línea con el nombre del soldado no se volvió roja, indicando fallecido. Comenzó a desintegrarse en un conjunto de símbolos sin sentido, un fallo de la realidad. En la pantalla verde del cogitador, el cursor parpadeante junto al nombre del soldado cambió del estado activo a datos no disponibles, como si el universo mismo acabara de decidir borrar el hecho de su nacimiento, dejando tras el hombre solo el vacío. Michael no corrió. Correr es señal de pánico, y el pánico es el primer paso hacia la herejía. Caminó hacia la jaula del ascensor con paso rápido y amplio, y sus botas blindadas marcaban sobre la rejilla metálica del suelo un ritmo similar a golpes de martillo. A su alrededor se afanaban oficiales subalternos y servidores, intentando reiniciar el terminal quemado, pero el capitán no los percibía. Su mundo se había reducido a una sola tarea: Exclusa Siebe Theta. «Capitán, el nivel de presión psíquica en el sector está aumentando», le gritó alguien a la espalda. «Estamos registrando fluctuaciones en el campo Heller». Michael apagó su perla de Vox. No quería escuchar advertencias. Sabía que se dirigía a un lugar donde la física no se rompía bajo la presión del caos, sino bajo el yugo de un orden absoluto. El ascensor se desplomó hacia abajo, atravesando cubiertas, pasando a toda velocidad junto a compartimentos residenciales, cubiertas de artillería y cocinas malolientes. Con cada tramo la temperatura descendía. El aire se volvía más seco. Los olores a sudor, aceite de máquina y materia orgánica recocida desaparecían, sustituidos por un tufo estéril y metálico. Así huele una morgue, donde las unidades de refrigeración funcionan a plena potencia. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la cubierta Z, Michael sintió el primer ataque. Comenzó en los dientes, un dolor sordo y punzante, como si alguien taladrara las raíces de los incisivos con una aguja fina. Luego, el sabor a moneda de cobre que ha estado en la boca de un difunto. El gen paria. Aún estaba a 100 metros del perímetro, pero su cuerpo, deformado por años de servicio, ya reaccionaba. La piel de los codos se tensó, volviéndose dura como la cerámica. Las grapas recientes, insertadas por Arbus, parecían clavos al rojo vivo. Michael se detuvo junto a un nicho técnico. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por el espasmo. Los músculos se endurecían, convirtiéndose en piedra. «Ahora no», roncó. Sacó un inyector de la bolsa del cinturón. A través de la ventanilla transparente de la ampolla se veía un líquido espeso y violeta. El néctar del olvido. Una mezcla de potentes opiáceos, relajantes musculares y estimulantes. Un cóctel que mataría a un hombre corriente de un paro cardíaco, pero que para Michael era la única forma de obligar a su cuerpo de vidrio a moverse en presencia de las hermanas. Presionó con fuerza el inyector contra su cuello, justo debajo del borde del casco. Un siseo neumático,
y la aguja entró en la carne. Frío, un frío químico, y bendito se derramó por sus venas, apagando el incendio en las terminaciones nerviosas. El dolor retrocedió, escondiéndose en lo profundo de la conciencia. El mundo se volvió nítido, cortante, un poco gris. Las emociones se embotaron. Solo quedaba el objetivo. Michael siguió adelante. El pasillo frente a la esclusa Sebeteta estaba vacío. Aquí no había patrullas. Los guardias evitaban este lugar. Ni siquiera las ratas y las cucarachas vivían aquí. Las paredes estaban cubiertas por una gruesa capa de espuma insonorizante, pintada de negro mate. A medida que se acercaba, el sonido de sus propios pasos comenzó a cambiar. El eco resonante desapareció. El sonido se volvió plano, de cartón, cortándose al instante, apenas tocaba el suelo. En sus oídos crecía un zumbido. Sí, tinnitus. Era el cerebro, privado del fondo habitual de vida o de alma, comenzando a alucinar, creando un ruido fantasma, un pitido agudo y taladrante, similar al sonido de un condensador moribundo. Ahí estaba, la esclusa, una puerta masiva de adamantio negro. No tenía el águila, el símbolo del imperio. En ella solo estaba grabado una línea vertical tachada por un círculo, el signo del silencio. El terminal de comunicaciones junto a la puerta estaba muerto. La pantalla rota. Parecía que alguien, Calé, la había golpeado con la culata en un ataque de pánico. «¿Calé?», llamó Michael. Su voz sonó patética. Las palabras cayeron de su boca como piedras muertas. El aire allí era demasiado enrarecido para el habla humana. Michael introdujo el código de acceso. Las teclas no emitieron sonido al ser pulsadas. Los mecanismos dentro de la puerta funcionaron silenciosamente, como lubricados por el vacío. Las hojas se deslizaron hacia los lados. Detrás de ellas estaba la oscuridad. No la ausencia de luz, sino la densidad de la sombra. Michael cruzó el umbral, atravesando la frontera invisible del Sanctum Nullius. Y el mundo murió. El sí tinnitus en sus oídos se cortó, sustituido por una sordera absoluta y algodonosa. La presión en las sienes se volvió colosal. La sensación era como si hubieran agarrado su alma con unas tenazas heladas e intentaran arrancarla por la nariz, pero se hubiera atascado. Michael se asfixió. Los pulmones funcionaban, el aire entraba, pero parecía que no había vida en él. Era un vacío seco. Encendió la linterna de lúmenes de su casco. El haz de luz cortó la oscuridad, pero no la dispersó. Iluminó un largo pasillo cuyo suelo estaba limpio como un espejo. Ni una mota de polvo, ni una basura. La esterilidad de un quirófano. Aquí las paredes no vibraban por el trabajo de los motores. Aquí no había tiempo. Aquí, en el corazón de una nave, llena de demonios y psíquicos,
reinaba una calma ideal, matemáticamente calculada. La calma de una tumba. Michael dio un paso y su pie no emitió sonido. Era un fantasma en su propio cuerpo. Su racionalización, su fe, sus justificaciones. Todo aquello parecía aquí insignificante, pequeño, ridículo. Aquí, en el dominio de los desalmados, no había lugar para la mentira. Alzó la maza de choque. El indicador de carga brillaba, pero no se oía el zumbido. «Voy a por ti, Cale», susurró, pero no oyó su propia voz. La vibración de las cuerdas simplemente se disolvió en el aura opresiva de las parias. Michael se adentró en la profundidad y con cada metro sentía cómo su piel de vidrio se endurecía, convirtiéndose en un caparazón listo para estallar con un solo movimiento descuidado. Aquí no había eco, no había sombra y no había Dios. Aquí solo había una limpieza estéril que daba ganas de aullar. El pasillo no terminaba. Era recto como un rayo láser e igual de inerte. Las paredes de metal oscuro absorbían la luz del lumen sin producir reflejos. Parecía que Michael caminaba dentro de una larga mira telescópica. En el Sanctum Nullius, los sentidos del capitán trabajaban en su contra. Sin el zumbido habitual de los motores de la nave, sin los gritos lejanos de los bloques carcelarios, sin el susurro de la disformidad, el cerebro de Michael comenzó a entrar en pánico. Oía lo que no debería oír, el crujido de sus propias articulaciones, el roce de los músculos bajo la piel, el sonido húmedo de la sangre siendo empujada a través de la aorta. Estaba encerrado en la jaula de su propio cuerpo. Cada paso repercutía con un estallido de dolor en las rodillas. El néctar del olvido había embotado la agudeza, pero no eliminó la sensación de tensión. La piel de las pantorrillas, dura como el plástico, amenazaba con reventar con cada flexión. Delante, en la mancha de luz, algo brilló. Michael aminoró el paso, alzó la maza, preparándose para el ataque, pero el pasillo estaba vacío. En el suelo, justo junto a la pared, yacía un objeto, un rifle láser, modelo estándar de la Guardia M36. El arma no estaba tirada, no había sido arrojada con la prisa de la retirada. Estaba cuidadosamente apoyada contra la pared, con el cañón hacia arriba, la culata alineada paralela al rodapié. Al lado, con la misma pedantería, estaban las botas de combate que se habían quitado. Los cordones estaban metidos hacia adentro. Aquello estaba mal. Los soldados pierden sus armas cuando mueren. Las arrojan cuando huyen, pero solo se quitan el calzado y dejan el rifle en un caso, cuando entran en un templo o se van a dormir. Michael sintió un sudor frío correr por su espalda, corroyendo las costuras recientes bajo la armadura. La racionalización se resquebrajó. ¿Por qué se ha descalzado? Aquí no hay alfombras. Aquí solo hay metal frío. Siguió adelante, pasando por encima de las botas. Los calcetines, grises, reglamentarios, dejaron en el suelo de espejo una cadena de huellas húmedas.
Tras el recodo, el pasillo se ensanchaba en una pequeña rotonda frente a una esclusa interior. Y allí estaba Cal. El soldado estaba de rodillas en el centro de la sala, de espaldas a Michael. Su postura era perfecta. Espalda recta, manos descansando, relajadas sobre los muslos. Miraba hacia la pared ciega. «Cale», llamó Michael. No oyó su voz. Las palabras se atascaron en el vacío del silencio como moscas en ámbar. Había vibración en la garganta, pero no sonido. Cale no se movió. Michael se acercó más. Su sombra cayó sobre el soldado, cubriéndolo por completo, pero el chico no reaccionó. No se estremeció. Sus hombros no se tensaron. Era una estatua vestida con el uniforme sucio de la guardia. El capitán lo rodeó, manteniendo el dedo en el activador de la maza. El rostro de Cale estaba tranquilo. No solo tranquilo, estaba alisado. Había desaparecido la arruga del entrecejo. Se había esfumado el tic nervioso de la boca. La sangre de la nariz que lo atormentaba en la enfermería se había secado formando una costra, pero no había sangre nueva. Los ojos estaban muy abiertos y miraban a un punto fijo. Michael se puso en cuclillas frente a él. El metal de las rodilleras chirrió contra el suelo, el único sonido que atravesó el velo de silencio. «Soldado». Michael lo agarró por el hombro y lo sacudió. La reacción fue nauseabunda. Cale no se resistió. No tensó los músculos para mantener el equilibrio. Simplemente se desplomó de costado, como un maniquí al que le hubieran cortado los hilos. Su cabeza golpeó el suelo con un sonido sordo y huesudo, pero su rostro permaneció impasible. Los ojos ni siquiera parpadearon. Michael le agarró la muñeca. Había pulso, regular, fuerte, lento, 50 latidos por minuto, como alguien dormido, o como un maestro de la meditación. Respiraba. El tórax subía y bajaba con precisión mecánica, pero él no estaba allí. Michael miró a los ojos del soldado. Las pupilas estaban dilatadas al límite, absorbiendo la luz de la linterna. En ellas no había miedo, no había dolor, no había la locura que suele seguir al encuentro con los horrores de la disformidad. Allí había una nada estéril y absoluta. Alguien había apagado la luz en la casa, pero había dejado el generador funcionando. «¿Qué te han hecho?» Los labios de Michael se movían sin sonido. Había visto cadáveres destrozados por proyectiles de Volter. Había visto gente vuelta del revés por demonios. Aquello provocaba repulsión, pero era biología. La muerte era comprensible. Aquello era peor que la muerte. Era un robo. Cale estaba vivo, pero ya no era humano. Era un trozo de carne que seguía bombeando sangre simplemente por inercia. Su alma, sus miedos, sus recuerdos del agrimundo, su fe en el emperador. Todo eso había sido extirpado con un bisturí sin dejar cicatriz. Michael retrocedió, soltando la mano del chico. Esta cayó al suelo como un látigo.
El capitán sintió la bilis subir a su garganta. Por primera vez en años de servicio, sentía náuseas no por el olor a podredumbre, sino por el olor a limpieza. Volvió a mirar los ojos vacíos del muchacho, y en los espejos negros de sus pupilas, Michael vio su propio reflejo. Un rostro distorsionado bajo el casco. Piel parecida a cuarzo turbio, cubierta por una red de grietas. Grapas metálicas en el cuello, brillando a la luz del lumen. En los ojos del hombre vacío se reflejaba un monstruo roto. Y en ese momento, en el silencio absoluto, Michael comprendió que le envidiaba. A Cale ya no le dolía nada. Cale no tenía que coserse con una grapadora. Cale había encontrado la paz. El pensamiento fue traicionero, venenoso, dulce. Michael lo ahuyentó con un gruñido. Agarró a Cale por el cuello y tiró bruscamente hacia arriba, intentando sentarlo, intentando devolver a ese cuerpo, aunque fuera una chispa de vida, a través del dolor. ¡Despierta!, gritó, desgarrándose las cuerdas vocales en un grito mudo. ¡Vuelve a la formación, soldado! La cabeza de Cale se sacudió sin voluntad. De su boca fluyó un fino hilo de saliva. Seguía mirando a través del capitán, a través de las paredes de la nave, directamente a la eternidad. Y entonces la oscuridad a espaldas de Michael se movió. La sombra se separó de la pared, no como un humano, sino como una mancha de aceite extendiéndose sobre el agua. Michael se giró bruscamente, alzando la maza. El movimiento resonó en su cuerpo con un crujido seco. La piel de las costillas no soportó el tirón, y bajo el caparazón de la armadura corrió una humedad caliente y pegajosa. Pero el dolor ahora era lejano, amortiguado por la adrenalina. Frente a él estaba ella, caballero del olvido, vigilante. Su armadura de bratine dorada, que normalmente brillaba como símbolo de la majestad imperial, en aquella luz extraña y mortecina, parecía opaca, del color del latón viejo. Sus hombros estaban cubiertos por una capa de piel de lobo blanco, pero el pelaje parecía apelmazado y gris, como si el animal hubiera muerto enfermo. En las manos sostenía una espada a dos manos, la hoja del verdugo. El arma descendía hacia el suelo. La punta de la hoja flotaba a 1 milímetro de la superficie perfecta. Michael retrocedió un paso, cubriendo con su cuerpo el de Cale. El aura de paria que emanaba de ella no era una simple presión, era radiación. Michael sintió cómo su estómago se retorcía en un nudo, intentando expulsar su contenido. El sabor a cobre en la boca se volvió insoportable, sustituido por un regusto a ceniza. Su carne de vidrio vibraba, entrando en resonancia con el vacío absoluto que irradiaba aquella mujer. Ella no atacó. Permaneció inmóvil, sacándole una cabeza de altura. El yelmo sin rostro con visera de rejilla miraba directamente a su alma. Michael cambió la maza a su mano izquierda y con la derecha comenzó a hacer señales del lenguaje, de combate, la marca de pensamiento. Los dedos se movían de forma brusca,
entrecortada. La hermana del silencio no respondió con gestos. Inclinó lentamente la cabeza hacia un lado, estudiándolo como un entomólogo estudia a un escarabajo que está a punto de pisar. Y entonces ocurrió. «¿Te duele, Michael?» El capitán se sacudió, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se agarró el casco con la mano libre, intentando encontrar el regulador del box. «¿Quién habla?» Sus labios se movían en silencio, pero el grito se atascó en su garganta. La voz no era sonido. No pasaba a través de los oídos. Surgió justo en el centro de su cerebro, en el tejido blando del cerebelo, como un cuerpo extraño, como un tumor que hubiera crecido en un segundo. La voz era femenina, suave, viscosa, pero en ella se oía un chirrido, como si alguien pasara un arco de violín sobre huesos húmedos. Tu piel se ha convertido en tu prisión. Te sujetas con hierro, pero por dentro ya eres polvo. Michael retrocedió, apoyando la espalda contra la pared fría. Aquello era imposible. Las parias no tienen alma, no tienen reflejo en la disformidad, no pueden usar telepatía. Es una ley física, es un dogma. Tú no eres ella, susurró. Atrás, monstruo. La mujer alzó la mano libre hacia el yelmo. Con un ligero siseo que rompió el silencio, los fijadores del gorjal se abrieron. Se quitó el casco. Michael esperaba ver un horror. Cicatrices, mutaciones, la podredumbre del caos. Pero el rostro de Valeria era perfecto. Piel pálida, pómulos altos, el tatuaje del águila en la frente. Era hermosa con esa belleza fría y escultural por la que era famosa la orden, excepto los ojos. Donde deberían estar la esclerótica y el iris, se arremolinaba la oscuridad. No era color negro. Eran dos agujeros en la realidad, dos pozos que conducían a un lugar donde la luz muere. En la profundidad de esos abismos giraban lentamente chispas diminutas, estrellas lejanas y moribundas. Valeria está muerta. Los labios de la mujer no se movían. La voz seguía sonando dentro del cráneo de Michael, resonando en sus dientes. Su corazón no aguantó hace una semana. Pobre niña. Se esforzaba tanto por no sentir. Pero el vacío, la naturaleza, no tolera el vacío, capitán. Yo lo llené. ¡Demonio! Michael activó la carga de combate de la maza. El arma brilló con arcos azules, pero en el campo paria las descargas eran débiles, patéticas. La entidad sonrió. La sonrisa era educada, casi maternal, y eso la hacía 1000 veces más aterradora. Los demonios son hijos de la furia y la sangre. Quieren desgarrar tu carne. Yo, en cambio, yo solo quiero silencio. Dio un paso adelante. Michael se tensó, preparándose para el golpe, pero ella pasó de largo hacia el cuerpo de Cale. Se arrodilló junto al soldado vacío. Su armadura no emitió ningún sonido. Su mano enguantada tocó suavemente
la mejilla del soldado. «Míralo, Michael. ¿Acaso sufre? ¿Acaso siente dolor?» «Lo has matado». El pensamiento de Michael fue sólido como un golpe de martillo. «Le has robado el alma». «Lo he salvado». La voz en su cabeza se volvió más fuerte, más insistente. Ante la visión interior de Michael estalló una imagen. Vio el trono dorado, una máquina gigantesca del tamaño de una montaña, envuelta en vapor y rayos, y vio miles de cápsulas conectadas a ella. Oyó el aullido mental de millones de psíquicos, cuyas almas eran succionadas, trituradas y quemadas vivas para mantener la luz del Astronomicon. Una agonía de combustión infinita e insoportable. Ser combustible, ser carbón en el horno de un dios. La imagen cambió. Un océano gris infinito, tranquilo, sin viento. Las almas flotaban en él como embriones dormidos, arrulladas por una paz eterna, sin dolor, sin miedo, sin deber, solo el dulce no ser. El imperio los alimenta al fuego, susurró la voz. Yo les regalo el sueño. Están dentro de mí, capitán, los 12 psíquicos alfa, y este muchacho duermen en mi vientre a salvo de vuestros dioses crueles. Valeria, o lo que llevaba su piel, alzó la mirada de sus ojos negros hacia Michael. No soy una asesina, soy un arca. Los recojo antes de que vosotros los enviéis al infierno. Y tú también estás cansado, carcelero. Extendió la mano hacia él. Siento cómo se agrieta tu espina dorsal. Oigo cómo tu alma araña las paredes del cráneo, suplicando que la dejen salir. Baja el arma, ven a mí, y el dolor se irá para siempre. La tentación era física. El cuerpo de Michael, torturado por la enfermedad de cristal, se relajó traicioneramente. La promesa de la ausencia de dolor era más fuerte que cualquier lealtad. Por un segundo, solo por un segundo, quiso bajar la maza. Quiso ser como Kale, vacío, entero. «Baja el arma, carcelero», susurró la voz, parecida al crujido de hojas secas sobre una tumba. «No soy el enemigo». Michael se miró la mano. La piel de la muñeca había estallado por la tensión, dejando al descubierto el músculo gris y el brillo de una grapa metálica. El dolor regresó, agudo y honesto. «Dolor», roncó, sacando de sí mismo por primera vez un sonido real y audible en aquel lugar maldito. «El dolor es la prueba de la vida». Agarró la maza con las 2 manos. «Y tú no eres más que un parásito con un envoltorio bonito». «Lástima». La voz en su cabeza se volvió fría como el vacío. «Entonces habrá que romperte». Michael se lanzó al ataque. Era un movimiento entrenado. Paso adelante, giro de torso, golpe en arco descendente, dirigido a la unión del cuello y el hombro. Pero el golpe no llegó. La maza se detuvo en el aire. Una fuerza invisible, suave y elástica,
como una capa de gel balístico, detuvo el arma a 1 centímetro de la hombrera dorada de Valeria. El generador de campo de la maza siseó, esparciendo chispas que se apagaban al instante en la atmósfera muerta. «Tienes prisa, Michael». La voz en su cabeza se volvió más pesada. Ya no era un susurro, sino el tañido de una campana bajo el agua. El capitán intentó retirar la mano, pero sus músculos ya no le obedecían. Se quedó congelado en la ridícula postura de ataque, convertido en una estatua más en aquella galería de aflicción. «¿Qué eres?», roncó, sintiendo cómo el sudor le inundaba los ojos bajo el casco. La mujer alzó lentamente la mano y tocó su peto justo sobre el corazón. A través de la ceramita, a través del acolchado, a través de la carne, sintió ese frío. El frío del cero absoluto. «Quiero que veas, no con los ojos, que mienten, sino con lo que queda de tu alma». El mundo parpadeó. El pasillo del Sanctum Nullius desapareció. Desapareció Valeria. Desapareció Cal. Michael estaba en la cima de una montaña. Pero no era una montaña de piedra. Era una montaña de calaveras, cuya cima llegaba a la estratosfera. El cielo sobre él ardía con fuego dorado, pero esa luz no calentaba, quemaba con radiación. En el centro del cielo colgaba él, el emperador. Pero no era aquel guerrero dorado de los iconos a los que rezaba Michael. Era un cadáver reseco, encadenado a un trono de engranajes y cables del tamaño de una ciudad. La boca del cadáver estaba abierta en un grito eterno y silencioso de hambre. Y Michael vio el flujo. Un río de almas fluía hacia el trono. Miles, millones de figuras fantasmales, hombres, mujeres, niños, psíquicos, eran arrastrados por cadenas de deber, miedo y fe. Caían en las fauces abiertas del cadáver y en el momento del contacto estallaban. Michael oyó el sonido. No era un coro de ángeles. Era el crujido de piel reventando, el siseo de grasa evaporándose, el alarido de la conciencia siendo molida en energía pura. «Mira, carcelero», sonó la voz de Valeria, ahora llena de tristeza. «He ahí tu faro, he ahí la luz por la que se orientan las naves. Arde con combustible de niños que gritan. Cada segundo, 1000 almas. Cada día, millones. Una eternidad de agonía para mantener el status quo de un imperio en descomposición». La visión cambió. El fuego se apagó. Michael apareció en agua oscura. Silencio. Paz. Flotaba en la ingravidez. Aquí no había dolor. Su piel estaba entera, lisa, suave. Las grapas metálicas habían desaparecido. Las cicatrices se disolvieron. A su alrededor, en ese oscuro líquido amniótico, flotaban luces, débiles, pulsando con una luz de apaciguamiento. Reconoció una de ellas. Era Kale. El alma del chico dormía, acurrucada,
soñando con campos de trigo en su mundo natal. No los mato. La voz se volvió cariñosa, envolvente. Los absorbo, me convierto en su cuna. Dentro de mí no hay tiempo, no hay inquisidores, no hay demonios, no hay dolor. Simplemente duermen, Michael, eternamente. ¿Acaso no es mejor eso que arder en el horno de tu ídolo? Michael regresó a la realidad de golpe, como si emergiera de un agujero en el hielo. Cayó de rodillas, tragando con avidez el aire estéril. Su corazón golpeaba contra las costillas, amenazando con romperlas desde dentro. Valeria estaba de pie sobre él, sin haber bajado la mano. Eso es herejía, consiguió decir. Las palabras sonaban patéticas, pero era la única defensa que le quedaba. El dolor es el precio de la supervivencia. La humanidad debe sufrir para vivir. La humanidad ya está muerta, respondió la entidad. Simplemente se le olvidó tumbarse en la tumba. Estoy aquí para ayudarla. Lo rodeó, haciendo repiquetear sus escarpes metálicos en el suelo. ¿Sabes por qué estoy aquí, en esta nave? ¿Por qué permití que Valeria muriera? Se detuvo junto al terminal de control de la esclusa. 12 almas de clase alfa son solo el comienzo. Necesito masa crítica. Cuando absorba a los 5000 psíquicos de las bodegas, seré lo suficientemente fuerte para hacer esto con toda la tripulación. Michael alzó la cabeza. A través del velo de dolor, comenzó a comprender la magnitud de la catástrofe. ¿Quieres matarlos a todos? Quiero salvarlos a todos. Expandiré mi vientre. Os absorberé a vosotros, a ti, a Arbus, a cada marinero, a cada servidor. Y luego desgarraré el casco de la eterna aflicción. No volveremos a Terra. Nos convertiremos en un monumento a la deriva de la paz. Un arca eterna navegando en la disformidad, intocable para los demonios, invisible para el emperador. Se volvió hacia él y le tendió la mano. Entrégame tu dolor, Michael Kreff. Estás cansado. Veo cómo tu piel tira de ti. Veo cómo odias cada mañana cuando tienes que volver a coger la grapadora. Simplemente acepta y todo terminará. La tentación era monstruosa. Era más fuerte que la gravedad. Michael sentía cómo su propio cuerpo lo traicionaba. Cada célula, torturada por la necrosis, aullaba. Sí, acepta que esto termine. Su mano se abrió por sí sola. La maza cayó al suelo con un estruendo. Valeria sonrió. Buen chico, ven a mí. Michael comenzó a levantarse. Sus movimientos eran espasmódicos, rotos. Dio un paso hacia ella, luego otro. Veía en sus ojos negros la promesa del fin. Pero entonces hizo algo que no esperaba ni ella ni él mismo. Metió la mano en la bolsa del cinturón, no a por un arma. Sus dedos, rígidos y duros, se cerraron sobre el cuerpo estriado de la grapadora médica que siempre llevaba consigo. Tienes razón, susurró, mirándola a la cara.
Mi Dios se come a sus hijos. Mi imperio está construido sobre huesos. Y estoy cansado. Se llevó la grapadora al cuello, allí donde la piel sana limitaba con el vidrio muerto. Pero mi dolor... Michael apretó el gatillo. Clic. La gruesa grapa metálica se clavó en un nervio vivo, atravesó el músculo y chocó contra una vértebra. Un estallido de dolor puro, cegador y aleccionador, atravesó su conciencia. Ese dolor era más brillante que cualquier visión. Era real. Era suyo. Michael gritó. No fue un grito de miedo, sino el grito de guerra de una bestia herida. El dolor cauterizó la hipnosis. El dolor le devolvió el control de sus extremidades. Mi dolor me pertenece, terminó, salpicando saliva sobre la visera del casco. Se dejó caer hacia abajo, rodando para escapar de su mano, recogió la maza del suelo y, utilizando la inercia de la caída, la golpeó en las piernas con un giro. ¡Estúpido! La voz en su cabeza estalló en un chillido que hizo que a Michael le sangraran los oídos. Tu emperador se come a sus hijos, Michael, cantó cariñosamente la criatura un segundo antes, y ahora su rostro se distorsionó en una mueca de irritación. Y yo los acuesto a dormir. Y yo, gruñó Michael, sintiendo cómo la adrenalina se mezclaba con la sangre en sus venas. Yo estoy aquí para despertarlos. Se preparó para un segundo golpe, sabiendo que era un suicidio. Pero mejor morir de pie, rompiéndose en pedazos, que dormir eternamente en la panza de un parásito. El golpe fue perfecto. Cualquier otro día, en cualquier otro combate, ese movimiento habría destrozado las rodillas de un ogrete. La maza de choque pacificadora describió un arco zumbante dirigido a la articulación de las grebas doradas de Valeria. Pero golpear a una hermana del silencio es como golpear un reflejo en el espejo. En el momento del contacto de la realidad con el vacío, la física falló. La maza no encontró el metal de la armadura, sino una densidad viscosa y fría del aire. El generador del arma aulló, descargando los kilovoltios acumulados en la nada. Rayos azules lamieron la armadura de Bratine y se apagaron, absorbidos por su aura de negación. Michael sintió como la inercia del golpe, al no encontrar resistencia, lo arrastraba hacia adelante. Perdió el equilibrio. Valeria ni siquiera se movió, simplemente movió el hombro. No fue un toque, fue un golpe telequinético, corto y brutal, como un disparo de escopeta a quemarropa. Un ariete invisible golpeó a Michael en el pecho. Salió despedido hacia atrás. Voló 3 metros por el aire y el tiempo se estiró. En ese vuelo solo oyó una cosa: cómo dentro de su propio cuerpo, bajo las capas de ceramita y termotejido, ocurría una catástrofe. Se estrelló de espaldas contra el mamparo. El sonido no fue el suave golpe de carne contra metal. Fue el sonido de un saco con cristal roto, golpeado con fuerza contra una pared. C-E-R-R-A-C. Michael se deslizó hasta el suelo. El aire salió expulsado de sus pulmones.
Círculos negros bailaban ante sus ojos. Pero más aterradora que la asfixia era la sensación de libertad bajo la armadura. Su piel, ese mismo caparazón de vidrio vivo que había estado grapando durante años, no aguantó. Estalló, en todas partes, en la espalda, en los hombros, en los muslos. Enormes placas de tejido, queratinizado y muerto, se separaron de la carne y ahora colgaban libremente dentro del traje, rozándose entre sí con un chirrido repugnante. «¡Levantarse!», roncó. La voz burbujeaba. Intentó apoyarse en la mano. Un nuevo estallido de dolor, agudo, caliente, real. Su antebrazo derecho se dobló en un ángulo antinatural. El hueso estaba intacto, pero el manguito de piel de vidrio que mantenía los músculos en tensión se había deshecho en polvo. El brazo se convirtió en una masa gelatinosa suave e inútil. Valeria se acercó a él. No tenía prisa. Se movía con la gracia de un depredador que sabe que la presa ya no escapará. «Eres frágil, Michael». Su voz en la cabeza sonaba decepcionada, como la de un niño que ha roto un juguete. Te construiste a base de negación, y la negación es un mal material de construcción. Michael gruñó e intentó levantar la maza con la mano izquierda. El arma yacía cerca, su indicador aún brillaba en verde. ¡Listo! Valeria pisó el mango de la maza con su escarpe. El metal chirrió lastimeramente y se arrugó como papel. «Tú, monstruo de la disformidad», escupió Michael. La saliva en la visera estaba mezclada con polvo gris. Era su propia laringe desmoronándose. Ella se inclinó hacia él. En los agujeros negros de sus ojos no había malicia, solo el aburrimiento infinito y frío de la eternidad. «Te di la oportunidad de dormir. Ahora verás cómo trabajo». Alzó la mano, cerrando los dedos en un puño. La armadura de Michael comenzó a contraerse. Las placas de adamantio del peto gimieron bajo la monstruosa presión de la telequinesia. Las costillas del capitán crujieron. Sintió cómo los fragmentos de su propia piel se clavaban en la carne blanda bajo ellos, convirtiendo su cuerpo en carne picada. Era una tortura por presión, tortura por estrechez. «¡Mátame!», gritó, incapaz de soportar la agonía. «No», respondió ella. El agarre se aflojó, pero no desapareció. «La muerte es paz. Tú elegiste el dolor, así que vive con él. Arrástrate en tu caparazón roto». Se apartó de él, perdiendo el interés. Para ella ya no era una amenaza, era basura. Valeria se dirigió a las puertas masivas al final del pasillo, la entrada a la cripta, donde estaban contenidos los piáquicos alfa restantes. Michael yacía en un charco de su propia icor, que se filtraba a través de las juntas de la armadura. Intentaba respirar, pero cada inhalación era similar a tragar vidrio molido. Literalmente, ya que el polvo de su piel había entrado en las vías respiratorias. Su mirada cayó sobre su mano derecha. El guantelete estaba extrañamente plano.
Intentó cerrar el puño para arrastrarse hacia la pared, pero los dedos no obedecían. Aplicó un esfuerzo, enviando un impulso a través de los nervios desgarrados. Dentro del guantelete, algo hizo clic. Vio cómo el dedo índice del guantelete se doblaba de forma antinatural y luego simplemente colgaba de la tela. Dentro no había hueso, no había soporte. La falange, convertida en un cristal de necrosis, se había separado de la palma y ahora rodaba dentro del dedo del guante, como una moneda olvidada. «Me estoy desmoronando», comprendió su parte racional del cerebro. Fríamente. De hecho. Pero en algún lugar, bajo las capas de dolor y polvo, en ese lugar que Arbus llamaba el caracol del alma, se encendió una chispa. Valeria había cometido un error. Lo había dejado vivo. Pensaba que una herramienta rota era inútil. Michael miró la espalda de la falsa hermana que se alejaba. Iba hacia los generadores principales del campo Heller para alimentarse con miles de almas. «No soy vidrio», susurró, escupiendo una papilla gris. «Soy metralla». Apoyó los codos en el suelo y se arrastró. Lentamente, lastimeramente, dejando tras de sí un rastro húmedo. No se arrastraba tras ella, se arrastraba en dirección opuesta, hacia el pozo de servicio que conducía al vientre técnico de la nave. Allí donde latía el corazón de la eterna aflicción. Allí donde se podían desactivar los escudos. La nave comenzó a gritar. Primero fue un zumbido bajo y gutural, el sonido de reactores sobrecargados intentando compensar la violación de las leyes de la física. Luego aullaron las sirenas. En el Sanctum Nullius, ese sonido estaba amortiguado, como si llegara desde debajo de una masa de agua, pero la vibración se transmitía a través del suelo. La cubierta temblaba. La eterna aflicción se sacudía con fiebre. Michael se arrastraba. Su mundo se había reducido a 2 metros de suelo frente a su visor. Metal negro y especular, ahora manchado por una franja de limo gris que se extendía tras él. No era sangre. Era una mezcla de linfa, piel desmoronada y gel del sistema de soporte vital de la armadura. Codo izquierdo, tirón. Rodilla derecha, tirón. Cada movimiento iba acompañado de un sonido que daba ganas de arrancarse los propios oídos. Crrrrac. Eran los fragmentos de su propia espalda frotándose entre sí, atrapados dentro del caparazón como piedras en una coctelera. Ya no sentía las piernas por debajo de las rodillas. Las conexiones nerviosas estaban rotas. Arrastraba a la mitad inferior del cuerpo como un peso muerto, como un saco de arena atado. Delante, a 50 metros, se desarrollaba una pesadilla. Valeria estaba frente a las puertas de la cripta. Hojas masivas de 3 alturas humanas, cubiertas de talismanes hexagramáticos. Esas puertas podían resistir el impacto directo de un proyectil de tanque. Las runas en ellas deberían haber estallado en fuego blanco al acercarse una entidad de la disformidad, quemando el mal. Pero las runas callaban.
Los mecanismos de defensa no veían en ella a un enemigo. Para los sensores de la nave, ella era el vacío, un cero, un error en los datos. Valeria levantó ambas manos. «Despertad, hijos míos». Su voz resonó con eco por el pasillo, retumbando en los mamparos. El metal de las puertas gimió. El adamantio, templado en agua bendita, comenzó a curvarse hacia afuera, como si estuviera hecho de arcilla blanda. Los remaches salían disparados, de las ranuras a la velocidad de las balas, rebotando en las paredes. Con un estruendo similar al de un trueno, las puertas fueron arrancadas de sus goznes. Cayeron hacia el interior de la cripta, levantando nubes de polvo. E inmediatamente, desde la oscuridad del bloque carcelario, llegó un sonido de respuesta. No un grito de terror. Fue un suspiro único y colectivo de 100 gargantas. Un suspiro de alivio. «¡No!», siseó Michael, escupiendo un trozo de diente que se había desmoronado por la tensión de las mandíbulas apretadas. Vio cómo en el hueco de las puertas comenzaban a aparecer figuras. Psíquicos. Personas con túnicas grises rasgadas, con collares bloqueadores en el cuello. Algunos caminaban solos, tambaleándose por la debilidad tras la estasis. A otros los llevaba una ola telequinética invisible. Sus ojos ardían con el mismo fuego negro que los de Valeria. Ella estaba en el centro del flujo, con los brazos abiertos como una mártir en un icono. Pero no sufría. Se daba un festín. En cuanto el primer psíquico tocó su armadura, su cuerpo comenzó a desintegrarse. No se parecía a la putrefacción. Se convertía en humo gris, en energía pura que era absorbida por los poros de su armadura de bratine. Un destello. El aura de Valeria se expandió. La oscuridad a su alrededor se volvió más densa. Las sombras en el pasillo se alargaron, convirtiéndose en patas con garras que arañaban las paredes. «Más», susurró su voz en la cabeza de Michael, ahora tan fuerte que el capitán casi perdió el conocimiento. «Lo siento a todos, 5000 durmientes en las bodegas. Voy a por vosotros». Dio un paso hacia el interior de la cripta, desapareciendo en la oscuridad. Tras ella se extendía una estela de realidad distorsionada. Las paredes del pasillo comenzaron a cubrirse de escarcha, y el aire chisporroteó con electricidad estática. Michael sabía lo que estaba pasando. Masa crítica. En cuanto absorbiera suficientes almas, se convertiría en una grieta viviente. El campo Heller de la nave no soportaría la presión interna. La eterna aflicción se volvería del revés, cayendo a la disformidad, y se convertiría en el hogar eterno de esa criatura. El fin del imperio en miniatura. Codo izquierdo. Tirón. Michael llegó al panel de servicio. Estaba montado en la pared a ras del suelo. Acceso para los tecnosacerdotes que mantenían las rutas de cableado. Sus dedos, parecidos a salchichas aplastadas en guantes negros, se deslizaron por la tapa. Los cierres estaban bloqueados.
Arbus, susurró, dirigiéndose al único ser que podría apreciar la ironía del momento. Dijiste que me rompería. Mira, todavía funciono. No podía introducir el código. Los dedos no se doblaban. Las falanges dentro de los guantes se habían convertido en polvo. Entonces usó lo único que le quedaba duro: su frente. Michael tomó impulso y golpeó con el casco en el panel. ¡Bang! El cristal protector se agrietó. ¡Bang! Fragmentos de plástico salpicaron el suelo. ¡Bang! La tapa cedió, abriendo el acceso a un mazo de cables gruesos y palpitantes y a una palanca de emergencia. Sobre el panel parpadeaba un letrero rojo: Reinicio de emergencia del campo Heller, sección 4 gamma. Debajo, en una pequeña placa de latón, estaba grabada una letanía de advertencia: que se seque la mano de aquel que deje entrar a la oscuridad voluntariamente. Excommunicate traitoris. Michael miró la palanca. Si tiraba de ella, desconectaría la protección sobre las bodegas de carga, sobre las mismas bodegas a las que ahora se dirigía Valeria. Condenaría a 5000 psíquicos a una muerte peor que el no ser. Los demonios los destrozarían. Sus almas serían devoradas por depredadores, no por un parásito. Sería una masacre de escala bíblica, pero era la única manera. Los demonios de la disformidad son caos. El caos odia el orden, pero el caos odia aún más a los competidores. Valeria era una anomalía. Era una ladrona robando el botín a los dioses del caos. Si abría las esclusas, los demonios no vendrían a por la tripulación. Vendrían a por ella, a por ese enorme y resplandeciente faro de almas robadas en el que se había convertido. «Perdonadme», susurró Michael. «No a Kale, no al emperador, sino a esos 5000 a los que iba a alimentar a los lobos para matar a una sola garrapata». Las sirenas aullaron con fuerza renovada, ahogando el zumbido en su cabeza, pero para Michael ese sonido era lejano e irrelevante. El único sonido que importaba era el crujido húmedo de su propia columna vertebral cuando, retorciéndose como un gusano, se estiró con los dientes hacia la palanca. El mango de la palanca de emergencia estaba cubierto por una capa de talco técnico y grasa vieja. Era rojo, estriado, frío. Michael lo miró a través del cristal agrietado del visor. Distancia: 5 centímetros. 5 centímetros separaban el orden del caos, la vida de la muerte, el imperio del infierno. Estaba tumbado boca abajo. Sus manos, sacos inútiles de huesos molidos, estaban pegadas a los costados. Las piernas no se sentían en absoluto, como si se las hubieran cortado. Lo único que aún obedecía a su voluntad eran los músculos del cuello y la mandíbula. «Es herejía», susurraba una voz en su cabeza. Pero no era la voz de Valeria. Era la voz de su propio adoctrinamiento. La voz de los capellanes, sargentos, instructores de la Schola Progenium. Desconectar el campo Heller es escupir a la cara de Dios.
Dios está lejos, roncó Michael. La sangre burbujeaba en sus labios. Y los demonios están cerca. Se impulsó hacia adelante, deslizando la barbilla por el suelo. El borde afilado del metal roto del panel se le clavó en la mejilla, rasgando la piel hasta la carne, pero ni siquiera parpadeó. Abrió la boca y cerró las mandíbulas sobre el mango de la palanca. El sabor era repugnante. Goma, aceite y el polvo de los siglos. El metal le heló los dientes. Michael tensó el cuello. La palanca no cedía. Estaba oxidada, atascada por siglos de inactividad. El espíritu máquina de aquel mecanismo dormía un sueño profundo, no acostumbrado a ser molestado. Michael gruñó. El sonido nació en lo profundo del pecho, pasando a través de los dientes apretados. Tiró de la cabeza hacia atrás, poniendo en ese movimiento todo lo que quedaba de su fuerza física. Un estallido de dolor en las vértebras cervicales lo cegó. Se oyó un fuerte chasquido. Se rompió uno de sus molares. El fragmento de esmalte se clavó en la encía y la boca se llenó de un sabor caliente y salado. Tira, tira, o morirás en vano. Tira, o Kale murió para nada. Imaginó el rostro de Kale, vacío, liso, desprovisto de humanidad. Era un destino peor que ser comido. Mejor ser destrozado por lobos que convertirse en piedra. Michael cerró los ojos con fuerza y tiró de nuevo. Bruscamente, histéricamente. S.K.A. El sonido fue similar al graznido de un pájaro moribundo. El óxido se rindió. El mecanismo, chirriando y resistiéndose, giró. La palanca pasó con un clic seco de la posición ON a la posición Reset. Michael cayó de cara al suelo, respirando pesadamente. El mango seguía apretado entre sus dientes, arrancado de su hueco. Durante un segundo no ocurrió nada. Y luego el mundo cambió. No fue una explosión, fue una desaparición. El zumbido bajo y constante de los generadores del campo Heller, que era el ruido de fondo de la vida en la nave, se cortó. Llegó el silencio. Pero no aquel silencio muerto de las parias que reinaba allí hace un minuto. Era el silencio de una inhalación antes de un grito. La luz de las tiras de lúmenes en el techo parpadeó y cambió del blanco frío al carmesí de emergencia. Las balizas giratorias inundaron el pasillo con el color de la sangre arterial fresca. Las paredes de la nave temblaron, no por la vibración de los motores, sino porque la propia realidad, alrededor de la eterna aflicción, comenzó a disolverse. El casco crujió, perdiendo su constante física. Michael sintió el olor. El ozono y el incienso desaparecieron. El aire se volvió instantáneamente pesado, húmedo y caliente. Olió a azufre, a carne podrida, a excrementos y a perfume. Un perfume dulce, empalagoso, que mareaba. La disformidad irrumpió en el interior.
La barrera entre el mundo material y el inmaterium sobre las bodegas de carga cayó. 5.000 psíquicos, encerrados en jaulas abajo, quedaron indefensos ante un océano de depredadores. Desde abajo, desde los conductos de ventilación, subió un aullido. No era un grito humano, era el sonido de 5.000 almas viendo el infierno simultáneamente. Michael se rió. Fue una risa burbujeante y sangrienta de loco. Yacía en un charco de su propia sangre, incapaz de moverse, y escuchaba el comienzo del apocalipsis. Lo sentía. Las criaturas estaban aquí. Se filtraban a través de las paredes, se materializaban de las sombras, nacían del miedo de la tripulación. Valeria, que estaba en la entrada de la cripta, se quedó paralizada. Su aura de vacío tembló. Se giró, y Michael, incluso tirado en el suelo, sintió su confusión. La entidad que llevaba su cuerpo era un parásito. Estaba acostumbrada a trabajar en silencio, escondiéndose tras las paredes de la realidad. Era un ladrón que roba manzanas en el jardín mientras el dueño duerme. Pero ahora el dueño se había despertado y había soltado a los perros. Las sombras alrededor de Valeria bullieron. De las paredes comenzaron a emerger siluetas, con cuernos, colmillos, con multitud de extremidades. No miraban a Michael. Para los depredadores supremos de la disformidad, un humano medio muerto y vacío no era interesante. Era una sobra. La miraban a ella, al recipiente brillante y rebosante de almas que estaba descaradamente en medio de sus cotos de caza. Valeria emitió un sonido, un chillido agudo y vibrante, lleno no de miedo, sino de indignación. Alzó la espada, pero era tarde. «Buen provecho», susurró Michael, cerrando los ojos. Su mano temblaba sobre la runa de reinicio de emergencia y comprendió que acababa de cometer la mayor herejía de su vida para salvar el alma de la nave. Pero cuando el primer demonio rompió el metal del suelo junto a la falsa hermana, no sintió remordimiento, solo una satisfacción fría y malvada. La realidad no solo se rasgó, estalló como un absceso. Donde un segundo antes había paredes estériles del Sanctum Nullius, ahora pulsaba una geometría viva y carnosa. El metal del suelo se onduló, convirtiéndose en una carne esponjosa y sangrante. De las rejillas de ventilación, en lugar de aire frío, salió una niebla espesa y amarilla que olía a azufre y lirios podridos. Michael yacía con la mejilla apretada contra el charco de su propia sangre. No podía moverse, pero sus ojos, vidriosos por el dolor, lo veían todo. Llegaron los nonatos. La primera criatura surgió directamente del aire, un corte en el espacio del que cayó un ser tejido de músculos húmedos, dientes y furia. Era más alto que un hombre, con un hocico alargado y sin ojos, y una lengua larga y dentada que azotaba el aire probando el sabor del miedo. Le siguieron otros. Decenas, cientos. Salían de las paredes, fluían de las sombras, nacían del propio aire. Rojos,
azules, iridiscentes con colores para los que el ojo humano no tiene nombre. Demonios de Horn, sedientos de sangre. Criaturas de Slanesh, buscando el éxtasis de la agonía. En este caos solo había un punto de estabilidad. Valeria. La falsa hermana estaba en medio del pasillo, rodeada de un halo de vacío absoluto. En los primeros segundos, los demonios se apartaron de ella. Su falta de alma era para ellos lo mismo que el fuego para una bestia salvaje, incomprensible, aterrador, repugnante. El aura de paria quemaba la carne etérea, obligando a las criaturas a sisear y retroceder. Pero eran demasiados, y tenían hambre. ¡Fuera! La voz de la entidad golpeó las cabezas de todos los presentes. Fue un chillido mental capaz de romper el cerebro de un mortal. Pero los demonios no eran mortales. Se rieron. Fue un sonido que hizo temblar los restos de los dientes de Michael. La risa de 1000 gargantas, ladrando, chillando, burbujeando. Un demonio sabueso, cubierto de escamas de cobre, saltó primero. Ignoró el dolor del contacto con el aura de paria. El hambre era más fuerte. Valeria se movió a la velocidad del pensamiento. La hoja del verdugo, una espada a 2 manos de acero sagrado, describió un arco resplandeciente. ¡Zas! La criatura fue cortada en 2 en pleno vuelo. Su cuerpo se deshizo en humo negro y salpicaduras de ícor antes de llegar al suelo. Pero tras el primer sabueso, saltaron otros 3. La entidad luchaba no como un humano, y no como una hermana del silencio. Usaba telequinesia, arrojando a los demonios contra las paredes, rompiéndoles el espinazo con puños invisibles. Usaba las almas acumuladas como escudo, quemándolas para crear una barrera. Michael lo veía. Rostros fantasmales de psíquicos estallaban a su alrededor por una fracción de segundo y desaparecían, consumidos por el fuego disforme. Lo que ella llamaba salvación resultó ser solo munición. «Arca», roncó Michael, y una burbuja de sangre estalló en sus labios. «Solo eres una lata de conserva». La horda de los nonatos llegaba en oleadas. Olían la presa. Dentro de esa mujer, dentro de ese cuerpo, brillaba un faro de miles de almas deliciosas de clase alfa. Para los demonios era un festín por el que valía la pena morir. Uno de los demonios, una criatura flaca con pinzas en lugar de manos, logró atravesar la barrera telequinética. Su pinza golpeó a Valeria en el hombro. La hombrera dorada, decorada con el águila imperial, se abolló. Brotó sangre, sangre roja y humana del cuerpo anfitrión. Ese olor fue la señal para el ataque general. Se abalanzaron sobre ella en masa. Un montón de garras, cuernos y limo. La armadura dorada desapareció bajo una masa de carne demoníaca. Valeria gritó. Ahora no era una voz telepática. Gritaba su garganta física. Un grito de dolor, furia
y comprensión del fin. «Los estoy salvando, traigo paz», aullaba la entidad en las cabezas de todos los presentes. Un demonio, parecido a un toro desollado, clavó los dientes en el brazo que sostenía la espada. Se oyó un crujido de hueso, fuerte como un disparo. La hoja del verdugo cayó al suelo. La barrera se derrumbó. Michael miraba cómo la despedazaban. No era un combate, era un destripamiento. Abrían su armadura como un abrelatas abre la hojalata. Desgarraban la carne para llegar a la entidad interior. Y cuando su cuerpo murió definitivamente, cuando el corazón de Valeria se detuvo, Michael vio la verdad. Del cuerpo destrozado brotó un cúmulo de luz. No la luz pura y blanca del alma, sino un coágulo turbio, gris verdoso, de energía parásita. Intentó elevarse, irse a la disformidad, escapar. Pero la disformidad ya estaba aquí. Una sombra grande se separó del techo. Un demonio, tejido de sombras y cuchillas, interceptó el cúmulo en el aire. Chof. El sonido fue húmedo y definitivo. El parásito fue comido por el depredador. El arca fue destruida. Miles de almas que ella guardaba se derramaron fuera, no como pájaros libres, sino como una lluvia sangrienta que fue inmediatamente lamida del suelo por una horda de demonios menores. La masacre terminó tan repentinamente como había comenzado. En el pasillo se hizo el silencio, interrumpido solo por el masticar y la respiración pesada de las criaturas. Michael yacía inmóvil. Estaba vivo. ¿Por qué? Porque estaba vacío. Para los demonios no presentaba interés. En él no había miedo. El dolor lo había cauterizado. En él no había esperanza. La verdad la había matado. Su alma, carcomida por la necrosis, era amarga y seca como la ceniza. No era sabroso. El demonio más cercano, con un hocico sembrado de decenas de ojos, se volvió hacia él. La criatura acercó la cara al casco del capitán, olfateándolo. El aliento caliente y fétido empañó el visor agrietado. El demonio resopló, como un gourmet decepcionado, y se dio la vuelta. Michael cerró los ojos. Había cumplido la misión. Amenaza de clase exterminatus eliminada. Precio: 5.000 almas y su propia humanidad. Por el emperador, susurró, pero las palabras no tenían sentido. Era solo un hábito. Y en ese momento, la nave se estremeció por un nuevo golpe. Esta vez no fue la disformidad. Fue un tirón frío y duro de la realidad. Los sistemas automáticos de la eterna aflicción, al registrar una brecha crítica, iniciaron el protocolo de salida de emergencia. El arca gritó no con la voz de una santa, sino con el chillido de un cerdo al que los lobos despedazan. Y en ese sonido, Michael oyó por fin la música de la justicia, antes de que la sobrecarga de la transición aplastara su cuerpo roto contra el suelo, enviándolo a la inconsciencia.